venimos delante de ti agradeciéndote y pidiéndote que nos ayudes para orar, para aprender de lo que nos estás dando. Ayúdanos para ser fieles, para no divagar, sino para estar pendientes y presentes de tu presencia y de tu justicia. Ayúdanos en la lectura, ayúdanos en el entendimiento, ayúdanos en la comprensión, ayúdanos en la fidelidad, en la gracia, en la salutación y bendición de tu gloria. Te agradecemos por todo el amor y la eternidad que nos das. Ayúdanos para habitar juntamente contigo y que en tu amor y tu fidelidad y tu misericordia nos llene y nos dirija hacia ti. En Cristo Jesús te agradecemos, Padre bendito, y te entregamos este tiempo en Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Entonces vamos a continuar leyendo. Como bien sabemos, hemos estado ya con esto del endemoniado gadareno. Llegamos, creo que hoy sería la parte número 8. Gracias a Dios que nos ayuda a comprender un poquito de las cosas y a conocer un poquito más. Vamos a igual hacer lo mismo de siempre, vamos a leer esto y vamos a ver qué otras cosas nos dirá Dios en la lectura. Dice lo siguiente: vinieron al otro lado del mar, a la región del Jordán, de los Gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis con cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Entonces, no sé si alguien tiene aquí una duda, aportación o comentario para entrarle con tocho, con todo. Vamos a escribir. Bueno, entonces, como bien hemos estado viendo con el endemoniado gadareno, cómo es que Dios visita, cómo es que Dios trae libertad, cómo es que hay estorbos para nuestra liberación a través de tribulaciones, cómo es de que también uno puede ser enviado para librar, cómo puede ser el porqué de que alguien no sea libre, por así decirlo, porque no hay alguien con la capacidad de liberarlo, o el demonio es demasiado grande, el espíritu, y eso involucra una mayor consagración. También hemos visto muchas cosas como las influencias, las reacciones espirituales, varias cosas que están acá, comenzando desde esto. Como digo, que este tiene relación con lo que vimos con Marcos capítulo 4, el final de Marcos capítulo 4.
de la tribulación en la barca. Ayer estábamos hablando un poco acerca de enviarnos a los cerdos. Si se dan cuenta, también es un enviamiento que Dios puede enviar demonios a alguien, por así decirlo, porque ellos pueden permitir, es decir, Dios se puede acercar perdón, el enemigo se puede acercar a Dios pidiendo poseer a alguien y Dios puede dar su pauta, decir, sí, ve allá. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. También aparece con cómo se acerca Satanás y pide poder convencer a Jesús para atentar a Job. Entonces entendamos de que Dios, todas las cosas que hace, las hace por amor. Él sabe por qué las hace, pero también depende de nosotros consagrarnos. Porque aquí dice, le rogaron a los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. No está diciendo, envíanos a los consagrados para habitar en ellos. Envíanos a los santos para habitar en ellos. Está diciendo, envíanos a los cerdos. Entonces, como habíamos hablado ayer, nosotros cuando estamos en impureza somos como cerdos. Nuestra hábitat no es correspondiente, nuestra manera no ser no es como lo que corresponde, por lo tanto tenemos una identidad de cerdos. La gente les gusta conocer la identidad de reyes, de sacerdotes, pero aquel que no se consagra prácticamente tiene la identidad de un cerdo. ¿Por qué? Porque no se purifica y es apto, como hablamos ayer también de la preparación del cuerpo, está apto para que un espíritu, un demonio entre en la persona. Y ayer hablamos de las vestimentas, de los objetos, de las actitudes, las acciones, las señales, tanto de parte de Dios, las señales de parte de Dios, como las señales de parte del enemigo, las vestimentas de parte de Dios y las vestimentas de parte del enemigo, que manifiestan una identidad y un punto de contacto, un punto de acceso, una puerta abierta para que entre la luz o entre las tinieblas. Entonces tenemos que tener bien entendido eso. Nosotros podemos ser liberados, pero también podemos entrar en posesiones demoníacas o en contaminaciones porque nuestra actitud no corresponde a lo verdadero. Por eso dice la Biblia, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Tenemos actitudes que son desagradables a Dios, pero no conocemos que son desagradables. Por eso dice aprender a hacer lo bueno. Es decir, no sabemos lo que es lo bueno. Muchas de nosotros lo que hacemos es pensar que ya sabemos qué es lo bueno y no entendemos que tenemos que aprender. Entonces hay dos cosas. Dejar de hacer lo malo, que es una de las primeras cosas que tenemos que identificar qué son las cosas malas que hacemos. Entonces uno le puede llegar a preguntar a Dios, mira Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y Dios va a contestar, pero también uno tiene que leer la Biblia porque ahí ya está la palabra escrita y también Él puede enviar a alguien que le aconseje, puede ir una predicación por casualidad, aparentemente, ¿no? Pueden pasar muchas cosas por las cuales Dios puede corregir a alguien, pero hay que estar bien pendiente de eso. De que si uno pide corrección, Dios va a dar corrección. Y eso significa a veces que uno puede sentirse mal, pero la Biblia dice, no te canses de mi corrección. Porque la Biblia dice que al que ama toma por hijo. Pero también significa que al que ama corrige. Entonces, si dicen no te canses de mi corrección, que significa que nos van a estar corrigiendo cada rato, porque tenemos muchas cosas malas. Y nos tenemos que sentir privilegiados y no ofendidos, porque realmente es la atención de Dios para que seamos perfectos. Y por eso a veces hay mucha corrección y hay personas que dicen por consecuencia, es que todo me sale mal. No es que todo le salga mal, es que la están corrigiendo mucho. Y a consecuencia no ven el amor o la perfección que Dios quiere tener sobre la persona y solo ven lo malo. Como digo, es importante eso porque las actitudes, como hablamos ayer, provocan que un espíritu pueda entrar en una persona. Alguien viene y fornica, lo que está haciendo es abriendo la pauta para que el espíritu de fornicación entre, o ya entró prácticamente porque ya lo hizo, pero va a comenzar con pensamientos, etcétera, y acciones. Por ejemplo, si alguien, un hombre le sirve a una mujer, por así decirlo, y le dice algún piropo obsceno, si la mujer tal vez solo se ríe, entonces ya está dando la pauta para la entrada. Son acciones que una persona puede tener. Una vestimenta por abrir la puerta. Muchas cosas pueden abrir la pauta para que el enemigo comience a entrar, porque son actitudes. Hay actitudes que tenemos que cambiar. Por ejemplo, una actitud a veces que tenemos es de que a veces están bromeando y prácticamente es una burla que le hacen a otra persona y uno se ríe de la burla que le hicieron porque avergüenzan a los demás. Entonces uno lo que tiene que hacer es buscar no reírse, aparentemente y uno tiene que darse cuenta que lo que pasó ahí está mal. Que es cierto, puede haber sido un chiste y puede aparentemente ser gracioso, pero fue una burla, es una ofensa, es una humillación a otra persona.
¿me entienden? Y tiene que tener uno cuidado con esas cosas porque uno se volvería un escarnecedor, un burlador, y la Biblia dice que no hay que ser un burlador o escarnecedor. ¿Por qué? Por como le digo, porque es prácticamente, es el espíritu de ese que uno ya lo moldeó, como muchas personas dicen, es que hay que vivir alegre, ¿no? Y vivir alegres para ellos es estarse burlando de las personas, estar menospreciándolas con apodos, y tal vez la gente se ríe con uno, pero no es correcto. No es correcto por, como le digo, porque eso a veces provoca hasta discusiones. Cuando uno lee la Biblia, lo que provoca un espíritu escarnecedor, provoca eso, humillación, el bullying, lo que ahora se llama bullying, también provoca contienda. La Biblia habla de la contienda también que provoca el espíritu escarnecedor. Entonces son cosas que mejor evitarnos no hacerlas, pero también no es el hecho de la religión de no hacerlo, sino más que todo es comprender por qué a Dios no le gusta. Entonces ya no va uno sobre, no lo tengo que hacer porque mi religión dice o porque Dios dice, sino que porque yo entendí lo que Dios conoce en su corazón acerca de eso. Entonces no lo hago por el conocimiento de una verdad, no por el conocimiento de una religión impuesta. Por eso siempre es importante todo lo que hagamos ir a preguntarle a Dios. Por eso les digo, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Entonces hay un aprendizaje, aprender a hacer lo bueno. Entonces Dios a veces, a nuestra vida, a veces pone leyes, porque la ley para Dios a veces sirve como un seguro. ¿Me entiendes? Porque alguien dirá, es que yo lo voy a seguir haciendo mientras aprendo, y a ese día tal vez nunca llega. Entonces a veces Dios pone con personas leyes al principio, y esa ley impuesta después la transforma en una revelación, y esa revelación ya involucra una gracia, y la persona ya puede vivir rectamente en su manera de vida. Pero siempre hay que buscar la revelación, la gracia, el entendimiento de las cosas, porque le digo, si la Biblia dice, el que no recoge conmigo desparrama. Es decir, el que no está en mi favor está en contra de mí. Entonces, si yo no vivo conforme a Cristo, automáticamente me convierto en alguien que no sirve a Cristo. Comprendamos de que el servicio a Dios no necesariamente es servir a una iglesia, no necesariamente es predicar o evangelizar. El primer servicio se enfoca en comunión. Es el primer servicio a Dios, es tener yo comunión con Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los sacerdotes lo primero que hacían era pedir por sus pecados y luego pedían por los del pueblo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo pido perdón por mis pecados y estoy entregándome a Dios para consagración, estoy en el primer servicio. ¿Cuál es el primer servicio? Amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, mi corazón, y a mi prójimo como a mí mismo. Primero el servicio, amar a Dios con todo mi corazón. Segundo servicio, amarme a mí. Tercer servicio, amar a los demás. Nuestro primer servicio es amar a Dios. A consecuencia vamos a terminar orando, vamos a terminar leyendo, porque sabemos de que a la hora de que yo lea la Biblia, Dios me va a proveer palabras para poder adorarle. Me va a poder proveer palabras de comunión para poder estar cerca de Él. Me va a proveer de palabras de verdad para que yo sea libre. Y esa libertad va a provocar en que yo le pueda alabar más, le pueda adorar más. Como le digo, porque no solo se basa en el hecho de ir y predicar el Evangelio. ¿Qué evangelio voy a predicar si no lo vivo? ¿Entienden? Y si vamos a la eternidad, la pregunta sería, ¿en la eternidad vamos a predicar el Evangelio? Porque a veces nos enfocamos mucho en orar y leer para predicar el Evangelio. Pero hasta donde yo sé, vamos, bueno, hay partes donde sí, no vamos a meter en esos problemas. Yo creo que me metí en cabeza de 11 varas ahorita, pero como dijo un hermano, a ver cómo salgo esto. Hay niveles de administración en la cual solo tenemos que tener una comunión con Dios. Y en la eternidad así va a ser. La pauta principal va a ser el tener la idea del conocimiento de Dios. Yo no puedo predicar a alguien que no conozco. Yo no puedo hablar de alguien que no conozco. Por eso mi primer pauta, mi primer servicio es entrar en comunión con Dios. Y a veces muchas personas dicen que ya hay culturas prácticamente a nuestro alrededor, culturas en las iglesias de acerca del servicio. Mire, hermano, necesitamos que sirva, y automáticamente significa servir en baños, servir en tiendas, servir en un montón de lados. Y la persona, esa es su mentalidad de servicio. ¿Me entienden? Y la mentalidad de servicio la tenemos que cambiar. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo de que tenemos que poner una gran prioridad primero en servir a Dios en oración y lectura.
La Biblia dice, creo que es en Lucas, dice que una señorita servía en el templo con oraciones y ayunos. Ese era su servicio, orar y ayunar. Entonces nuestro primer servicio es estar en comunión con Dios. Ese va a ser nuestro mayor servicio. Las personas a veces siempre dicen, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios. Su mayor servicio es orar y leer. Ese va a ser su mayor servicio. ¿Me entiendes? Si yo canto alabanza, hay personas que también quieren, y me topé con una persona que hasta lloraba por querer cantar en un altar, en el púlpito. Me decía, yo le quiero servir a Dios, yo quiero estar ahí arriba, me decía. Yo le decía, no, no tenés necesidad de eso, necesitas cantarle a Dios en tu intimidad, ahí le vas a ministrar. Porque a veces también las personas piensan que cantar alabanzas, adorar, significa ministrar al pueblo, y no es así. Al que se ministra es a Dios. Y lo que va a hacer uno con el pueblo es hacer que el pueblo comprenda lo que es la alabanza y adoración y que alabe a Dios. Pero el principal objetivo de una alabanza es ministrar a Dios, no ministrar al hombre. Entonces, igual, si yo estoy en mi cuarto, si yo comienzo a cantar alabanzas, en ese momento estoy sirviendo a Dios, porque estoy ministrando a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, es mi principal servicio. Tanto si yo alabo a Dios, estoy sirviendo a Dios. Si yo adoro a Dios, si yo leo su palabra, si yo oro, es mi primer servicio. Eso significa aprender a hacer lo bueno. Como digo, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Tenemos que saber qué dejar de hacer y qué comenzar a hacer y aprender eso que eso nuevo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a saber qué es lo bueno. Inclusive a veces no sabemos qué es lo malo. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Entonces, a veces no sabemos qué es lo malo, no podemos dejar de hacerlo porque no sabemos qué es malo. Y no podemos hacer lo bueno si no sabemos qué es bueno. Y eso bueno tenemos que aprender. Por eso que la pauta de la oración y ministerio de la palabra que yo regularmente recalco, que tenemos que orar y tenemos que leer, porque eso es hacer lo bueno y tenemos que aprender a hacerlo. ¿Me entienden? Tenemos que aprender a hacerlo y no dar por sentado que esto ya se sabe. Yo recuerdo muy bien esas palabras en una capacitación que yo tuve cuando me enseñaron unas cuestiones yo trabajé en unas cuestiones de aduanas, más o menos. Tenía que hacer un software de eso. Y me recuerdo que hubo una persona que es abogado y dijo, como tenían que darnos como que el ambiente legal, por así decirlo. Y él decía, no den nada por sentado, no supongan. Entonces a veces uno supone y da por sentado que ya conoce qué es orar, ya conoce qué es leer, ya conoce qué es alabar, ya conoce cómo es la vida cristiana, etcétera, y no conocemos nada de eso, porque es nuevo. ¿Me entiendes? Nuevo. Cuando uno está fuera de Cristo, uno no sabe qué es orar. Para uno es nuevo. No sabe qué es leer, uno es nuevo. Y uno a veces asimila que ya sabe, porque estuvo 20 años en la iglesia, o 10, 5 años, o un año, ya la persona piensa que por saber mucho, por mucho tiempo, es cuestión de saber más, ¿me entiendes? Y eso me pasó a mí también. Me recuerdo yo estaba en una campaña evangelística, me invitaron prácticamente porque unas personas lo habían armado. Me recuerdo que estábamos en el salón de esa reunión y una persona comenzó a poner, creo que era trans cristiano, creo que era, o algo así. Yo dije que raro. Bueno, yo no sabía, pero yo lo vi como algo igual, o sea, como ver un trans del mundo igualito. Yo le dije, pues mira, estamos en una campaña evangelística, estamos arreglando las mesas, las sillas para que la gente llena. Y dije, mira, estás poniendo eso, no, eso va a contaminar el ambiente, ¿va? Y me dijo, y me dijo el nombre de la persona y me dijo que él era cristiano. Y dije, mira, pero no es correcto, eso no es así. Y lo primero que me preguntó es, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Va? Tanto tiempo, le dije yo. Y me dijo, yo llevo tanto tiempo, yo sé más que vos, me dijo, porque él tenía más tiempo. Pero no por la mayor cantidad de tiempo que tengamos es lo que sepamos. Y como le digo, porque a veces no comprendemos que tenemos que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. A lo que voy es, ya damos por sentado que lo que estamos haciendo es bueno, porque muchas de las cosas que hacemos nos basamos en nuestra opinión. Yo opino, yo pienso, yo digo, yo creo, pero no es necesariamente que esas opiniones estén basadas en lo que está escrito. Entonces a veces es mejor guardar silencio y saber bien en lo que está escrito para dar una opinión. Y eso tomarlo bien en cuenta porque Dios va a decir eso. A mí me ha pasado que a veces yo voy a decir algo y Dios me dice, mira, guárdate tus opiniones. Eso me lo dice, ¿me entiendes? Me lo ha dicho, me dice, mira, guárdate tus opiniones.
Lo que me está diciendo, mira, es enfócate en la palabra, no te enfoques en tu opinión, enfócate en lo que está escrito. ¿Por qué? Porque prácticamente nuestra opinión es mentira. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Entonces, si yo voy a hacer mi opinión basado en mi raciocinio humano, realmente estoy basado en una sabiduría de demonios, no en una opinión verdadera de santidad, no basado en lo que está escrito. Entonces, cuando somos creyentes, por la cantidad de años que tenemos en la iglesia, ya damos por sentado que sabemos las cosas. Entonces, no comprendemos ese versículo que dice, dejad de hacer lo malo. Y eso es algo que es constante. No significa de que ya llevo 10 años y ese versículo no aplica para mí. Todo lo contrario. Porque hay muchas cosas que están dentro del hombre que lo contaminan y a consecuencia marca los cerdos. Porque todo lo que no se hace de Cristo es una contaminación. Es algo que no es correcto. Y a consecuencia, si no es correcto, abre una puerta para una contaminación. Es como que yo me quisiera bañar y en lugar de jabón, agarre lodo. ¿Entiendes? Yo agarro lodo ahí y dice, no, es que tiene agua. Es que el lodo, porque el lodo prácticamente es agua con tierra. Y uno se comienza a bañar ahí en lugar de echarse jabón, se echa lodo. Aparentemente se está bañando, pero se está ensuciando. Pero si uno agarra jabón, ya se lava. Entonces pasa lo mismo con Dios. Tenemos que dejar las contaminaciones y esas contaminaciones se van a quitar con lo que dice. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Porque si nosotros nos contaminamos o seguimos en la mala manera, significa que nos seguimos contaminando. Tenemos la misma actitud que tiene un cerdo y a consecuencia los espíritus o demonios van a venir a habitar en nosotros. Caso contrario, como lo que hablamos ayer, si aquel que hace la justicia, así como Jesús, que Jesús hizo la justicia, dice, vengo delante de ti para que cumplamos toda justicia. Al cumplir la justicia, el Espíritu Santo reposó sobre él. Entonces ayer hablamos, y hoy también lo recalco, de que tanto en la rectitud de la forma de vida de Cristo va a haber un reposo del Espíritu Santo sobre nosotros, y no solo el Espíritu Santo, sino también los 7 espíritus que hablamos, o sea, el Espíritu Santo más 6, ¿no? Y del lado de las tinieblas también, las malas actitudes van a provocar un reposo del espíritu y van a moldear un alma. Por eso hay personas que terminan con mayores niveles de posesión, incluso mujeres u hombres, ¿no? Que el hombre hace muchas cosas, como ya habíamos hablado ayer de los futbolistas o deportistas, actores, lo que sea, porque abrieron la pauta para una posesión o una influencia. Y no creamos necesariamente que las posesiones van a ser de que como este endemoniado gadareno, sino que es el nivel de acciones, nivel de actitudes van a provocar. Ustedes han visto que hay inclusive muchos actores que han salido en televisión se han suicidado a causa de no sentir una verdadera vida y terminan muertos por drogadicción, sobredosis o se suicidan de la nada. ¿Por qué? Porque no encuentran una verdad, porque no tienen una salida, no tienen una cuestión. Inclusive hay un pastor que fue, por ejemplo, Héctor el Father, los que han oído de él, por ejemplo, que así se llama en el reggaetón, ¿no? Eh, Esa persona fue muy famosa y hablan de eso, que él no sentía nada, realmente lo que se quería haber suicidado muchas veces, y ahora actualmente es pastor en una iglesia en Estados Unidos, en Puerto Rico. Eh, Porque realmente sabe de los niveles de posesión que pueden haber y las circunstancias, el que siembra cosecha, porque él, bueno, pasa muchas cosas con él, pero a lo que voy es eso, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Todo acto, y ustedes dicen es que no le pasa nada, que lo peor que les va a pasar a esas personas es no conocer a Cristo. Hay otros cantantes que han dicho eso, de que su mayor temor es no conocer a Dios, es que nunca conozcan a Dios. Lo han dicho en unas entrevistas, lo he visto yo, y cantantes de reggaetón que una persona conocida dijo eso. Dice, mi mayor temor es no conocer a Dios. Y él canta reggaetón y es famoso, y ese es su temor, no conocer a Dios. Pero no sabemos el nivel de influencia de posesiones demoníacas, etcétera, que la persona puede tener. Uno lo puede ver normal, pero porque la Biblia dice que el enemigo viene como un ángel de luz. No se va a ver como este endemoniado, sino que va a tener otras formas. Pero como le digo, la idea principal es dejar de hacer lo malo. ¿Eso qué significa? Primero saber qué es malo y qué cosas estoy haciendo yo mal en mi día a día. Basado en eso, tengo que ver cómo lo dejo de hacer, pero también tengo que ver ahora cuál es lo bueno. Y eso bueno, aprenderlo. ¿Entiendes? Porque la Biblia también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado.
Entonces, si yo conozco que algo estoy haciendo mal, tengo que pedirle a Dios que me ayude a no hacerlo en religión, sino entender por qué es eso malo y, y asimismo yo reaccionar a que lo que estoy haciendo está mal y también decir, bueno, ¿y cómo sería la forma correcta de hacerlo? ¿Cuál es lo bueno de parte de Dios? Y algo puede ser algo sencillo, por ejemplo, de que alguien mire muchas películas o muchas series, pero es porque tal vez tiene un sentido profético de querer ver visiones, pero y por eso tienen la necesidad de estar viendo cosas. Entonces eso se puede cambiar en oración y en lectura. Lo único que a veces puede llevar un proceso, puede pedirle a Dios, ¿no? Porque ya su vista está marcada con algo. Entonces, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Alguien dirá, no tiene nada malo ver películas. Depende, hijo, depende. Depende de la conciencia, porque para muchos ya ver televisión se vuelve una forma de vida, ya es una idolatría y hay que dejar de hacerlo. Yo les digo esto porque yo miraba mucho anime, yo lo he dicho, miraba mucho anime y prácticamente el anime era mi vida, era prácticamente mi lugar de refugio. Me sentía triste, iba a ver un anime, igual con los videojuegos, me sentía triste, iba a jugar videojuegos. Entonces prácticamente era mi refugio. Incluso yo tenía la idea en ese tiempo de decir yo, bueno, quiero pasar toda mi vida viendo anime y también hasta me imaginaba yo en años ya viejito viendo. Y prácticamente es una gran esclavitud. Y ahora cuando me pongo a pensar eso, digo, estuve realmente mal. ¿A qué nivel de esclavitud estaba? Y en este caso yo estaba en anime, pero hay diferentes, y con los videojuegos, pero hay otras personas que los tuvieron también con el alcohol, con las televisiones, con las novelas y un montón de cosas que se pueden haber allá afuera. Que ya cuando Dios lo trae a libertad, uno le da a entender qué cosas hay. Y a veces, como le digo, miramos la oración a veces solo como un aspecto de voy a orar para pedir algo, pero no saber que Dios tiene una comunión, algo que regalar en oración. Solo vemos como un trabajo que yo tengo que hacer y no vemos como la dualidad de la idea de también Dios querer dar algo en oración. A veces vemos, lo voy a poner así, es como que veamos a alguien que solo quiere ir a besar a alguien y saber que el otro solo lo va a ir a besar y el otro no se mueve, como que solo está ahí para que lo besen, ¿no? Como estático. Y no es así, si hay un amor entre dos personas, si una persona besa a otra, lo va a corresponder con otro beso o con alguna caricia, por ejemplo. Entonces Dios es igual, cuando uno va a orar, no significa que ahí está Dios como que fuera un palo y uno va a tratar de besar las cosas, no, Dios es una persona amorosa que en el momento que yo me acerque a orar, Él se va a acercar a mí también y me va a brindar lo que necesito en el sentido de amor, pues. También me puede dar una visión, también me puede dar una visitación, una palabra, etcétera, o cosas que van a estar dentro de mí que yo no las voy a percibir, pero ahí están. Entonces a veces no tenemos esa conciencia de saber solo con el hecho de que yo me acerque a orar, ya entré en una conexión. Y a consecuencia un pequeño nivel de gloria que esté ahí, pero hay que permanecer en él. Entonces cuando uno cambia la conciencia de lo que uno va a hacer cuando uno va a orar, ya entiende que Dios no se queda prácticamente estático, sino que Él provoca amores, Él provoca intimidad, Él provoca manifestaciones proféticas. Como eso es como digo, es la revelación que cada quien tiene según lo que conoce de Dios. Hay veces personas conocen solo a Dios como un padre, otras personas solo conocen a Dios como un rey que gobierna rígida, otras personas solo como un soberano que hace lo que le place, otras personas lo conocen de diferentes maneras. Si alguien dirá, es que Dios hace lo que le place, sí, pero también puedo llegar yo a un trato con Él. Y eso lo dice la Biblia, venid conmigo y pongámonos a cuentas y hablemos, conversemos, pongámonos a cuentas, hagamos un trato, hagamos un pacto. Hay personas que solo así tratan a Dios. Entonces, hay manifestaciones de Dios que si uno no las conoce, no comprende cómo llegar a Él. ¿Me entienden? Es por eso de que hay personas, no sé si, dice, mira, le pregunta, mira, ¿cómo es aquella persona? Para saber cómo hablarle. Entonces ya dice, mira, fíjate que esa persona es bien amable, pero se mira tan serio. ¿Cómo le puedo hacer para inclusive con una señorita también dice, mira, es que esa señorita te mira tan enojada, ¿va? No, hombre, es bien agradable, anda a hablarle, ¿va? Entonces la persona ya va y dice, hola, ¿qué tal? Y ya tal vez la señorita cambia el rostro. O te dice, se mira tan creída esa señorita.
Y no, es que mira, ella es bien flexible, ella te habla, y lo único que no la vas a hablar así, así, porque se va a enojar, ¿va? Entonces, igual es con Dios, pues, a veces uno mira a Dios de una perspectiva de que nos han hablado de Él o lo que uno puede pensar de Él, pero ya cuando vemos en la Biblia, que la misma Biblia nos relata, es decir, el Espíritu Santo, cuando uno lee, le dice, mira, Dios es así, Dios es de esta manera, Dios es de esta otra manera. Entonces ya nos habla el Espíritu Santo acerca de quién es Dios, y eso nos invita a acercarnos en oración de una manera diferente. De igual manera a la hora de leer la Biblia. ¿Me entiendes? No verla solo como una cuestión de reglas a cumplir, como dice una persona que, y tiene razón, que a veces uno solo ve como reglas a cumplir, sino verlo como la esperanza de una mejor vida. ¿Me entiendes? Y también de una esperanza de liberación de muchas maneras y también de ver a lo que nuestro amado Señor Jesús nos quiere trasladar. Y vemos mucha esperanza en la Escritura. La Biblia está llena de esperanza. A veces hablamos mucho de la fe, que hay que tener fe, hay que tener fe, hay que tener fe. Pero una de las cosas que, o sea, están las dos cosas, está la fe y el amor, que a veces se remarca mucho, ¿va? Tengan fe, tengan fe, tengan fe, tengan fe, y a veces hasta se ve como una ley, ¿va? Y otras cosas que dicen la persona es que usted tiene que amar, usted tiene que amar, usted tiene que amar, y está bien, pero hay algo que es intermedio entre la fe y el amor, y se llama la esperanza. Y la esperanza es reconfortante, porque la esperanza me está diciendo, mira, espera, las cosas van a venir. Tal vez se van a tardar, pero van a venir. Tienes una esperanza de cambio. Por lo cual a veces las personas se suicidan. ¿Por qué? Es porque no tienen esperanza. Entonces no ven nada, lo que hacen entonces se suicidan porque no tienen esperanza. Y la esperanza es base para poder creer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Me entiendes? Entonces la esperanza es algo base, algo que tenemos que tener. Si tenemos esperanza, vamos a tener muchas cosas, porque Dios la va a dar. Dios da esperanza. La Biblia dice que Dios es un Dios de esperanza. Dice, y el Dios de esperanza os llene de toda paz y gozo en el creer, para que seáis llenos del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener esperanza. Todo esto va a lo mismo, va. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Tenemos que comprender de que si yo hago algo bueno, no se va a quedar así, sino que va a tener siempre un galardón y una recompensa. Siempre va a traer un beneficio. ¿Por qué? Porque es una novedad de vida. ¿Me entiendes? Prácticamente es algo como, por así decirlo, es una lógica espiritual. Y alguien dirá, es que cuando más hago lo bueno, más problemas tengo. Sí, pero no significa que no obtiene un beneficio. ¿Me entiendes? Por eso dice la Biblia, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero como le vemos, si lo vemos como algo solo moral que hay que hacer porque hay que hacerlo, y no entendemos la virtud, el amor, la gloria que podemos tener, la paz, la sanidad que se da, no va a pasar. Es como lo que pasa a veces, muchas veces, y lo que a veces Dios nos tiene que llevar. Es que a veces uno come mucha comida chatarra y después se termina uno enfermando. Y lo que produce después al final de que el médico lo obligue aún a comer comida sana. Entonces ¿cómo se dice la palabra? La acumulación de todo eso malo provoca algo radical y de que de repente alguien pueda sentirse afectado en su vida y de repente el doctor le dice, mire, usted ya no puede comer más comida chatarra, tiene que comer ahora solo frutas o verduras, es un decir. Inclusive me recuerdo que en un trabajo anterior conocí a una persona que era venezolana, que él ya era un empresario prácticamente, y él decía, mire, yo ya no puedo comer carne. El médico me prohibió comer carne porque solo comía mucha carne y eso no sé qué pasó ahí con él, que dice que ya no puede comer carne, solo puede comer otras cosas menos carne, no sé cómo está la situación. Eso pasa con nosotros. Nosotros comemos muchas cosas malas, es decir, espiritualmente hacemos lo malo, 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 malo. Llega un punto que toda esa acumulación de esa maldad de repente nos cae encima y después lo único que nos queda es buscar a Cristo y su salud. Y después vienen como que de cajón las prohibiciones, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque si no te va a pasar esto, esto, esto y esto. Lo mismo que un médico cuando le receta a alguien la comida. Por eso que muchas personas con la diabetes no pueden tomar azúcar alguna, ¿no?
o se les baja o se les sube, lo que sea, hay un desequilibrio. Igual pasa en lo espiritual. Entonces no esperemos a que la acumulación de pecados provoque que un no a todo. Más si nosotros comprendemos lo que es comer saludablemente y comenzamos a experimentar, por así decirlo, la salud, que puede sentirse uno físicamente, etcétera, por el mismo entendimiento ya va a cambiar la situación. Y no vamos a tener ese problema después de que nos pueda dar un paro o algo por causa de nuestra mala alimentación. Igual pasa en lo espiritual. Pero para eso tenemos que comprender. Tenemos que ir a leer, tenemos que ir a orar, tenemos que pedirle al Señor, mira, ¿qué es lo bueno? ¿Qué estoy haciendo malo? Porque si no va a provocar que un espíritu inmundo pueda poseerme o ya esté poseído por uno, o un espíritu inmundo ya more en mí, o me influencie muy fácilmente. Caso contrario, del lado de la luz también pasa lo mismo, como les digo, entre más cabida le demos al Espíritu Santo en buscar la justicia, en el amor, la fidelidad, la paz, en habitar ahí, más fácil va a ser que el Espíritu Santo nos use. Más fácil va a ser que alguien vaya a profetizar, por así decirlo, de una manera, no como dicen uno, de parte hablamos, de parte profetizamos, sino que una manera específica de una profecía. O más fácil va a ser usado en obediencia, más fácil va a ser usado en situaciones de inercia, o inclusive en una conversación. Que Dios mismo pueda provocar un escenario para que uno conozca a alguien y en ese conocimiento a alguien uno pueda hablar con esa persona y proveerle una palabra de verdad que uno tiene en su corazón. Porque uno no conoce, uno no sabe las cosas que pasan. Entonces yo les digo esto también porque yo recuerdo que yo hablé con una persona y pues a veces yo hablaba y yo no entendía que esa persona tenía esa necesidad. Yo solo hablaba por querer compartir, por eso, y no sabía que la persona tenía esa necesidad y le ayudaba de alguna manera. Entonces, entre más nos acerquemos a Cristo, más usados vamos a ser por Él. Más fácil va a ser la interacción. Como digo, de tanto lado las tinieblas como lado la luz. Por eso hay muchos brujos, etcétera, porque ellos se comenzaron a pegar más y más a las tinieblas y a ese nivel manifiestan cosas, aparentes sanidades, aparentes manifestaciones inclusive proféticas, por así decirlo, porque no crean que un brujo no adivina. Un brujo puede adivinar y puede ser certero en su adivinación. Alguien dirá, no, es que son charlatanes, pero tienen poder también. Y el enemigo le revela todas las cosas. ¿Me entienden? Y así como Dios revela del lado de la luz, mira, la persona está así, 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 y le pueden indicar precisamente el Espíritu Santo, o Dios le enseña a uno cómo ver a una persona y saber qué problemas puede tener espirituales. Asimismo, las tinieblas le enseñan a sus falsos ministros. Y alguien puede venir aparentemente a profetizarles o a decirles cosas, pero se lo dijo un espíritu de adivinación. Y puede ser muy preciso al decirlo. Y alguien se puede quedar, no, es que es de Dios, no, es un espíritu de adivinación. ¿Me entiendes? Entonces, entre más pegado esté alguien a las tinieblas, más va a fluir en tinieblas. Entre más pegado esté alguien a la luz, más va a fluir en la luz. Y a ese nivel son sus posesiones. Posesiones del lado demoníacas, espíritus inmundos, etc. Del lado de la luz puede ser movido por el Espíritu Santo, por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, sabiduría, inteligencia, etc. Porque está pegado a y ya puede reposar ese espíritu en la persona. Entonces, por eso recalco, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, va a ser una parte de autoliberación. Autoliberación, lo que hemos estado practicando, hablando constantemente. Como digo, no es el hecho que me vaya necesariamente a liberar a alguien, sino es el hecho de que yo sea libre, porque mi primer servicio es hacia Dios, el segundo servicio es hacia mí mismo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es mi servicio primordial es hacia Dios. Por eso Romanos 12:1 dice, y presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable delante del Señor, que es vuestro culto racional. Entonces eso significa su primer servicio, su servicio primordial es entrar en intimidad con el amado y tener amores con el amado. Su primer servicio es estar a los pies del sacerdote Jesús, estar a los pies del Maestro Jesús y aprender de él, que necesitamos mansedumbre y humildad. Eso es nuestro primer servicio. Ya los demás servicios se van a dar, así como los apóstoles estuvieron pegados a Jesús y cuando vino un punto, le dijo, vayan porque yo los envío para que echen fuera demonios, para que resuciten muertos y les dan mandamientos y son enviados.
Pero ese enviamiento no se dio sino hasta que estuvieron pegados prácticamente con Jesús. ¿Me entiende? Y la rutina, o sea, el hecho de servir a Dios va a servir también con el testimonio de que si yo estoy pegado a Él y yo estoy en mi salón de clases y cualquier persona me puede preguntar, ¿qué vas a hacer? Yo le puedo decir, yo voy a orar a Dios. Y se pueden quedar sorprendidos del hecho de decir que uno va a ir a orar, que tal vez los demás van a ir a ver una película y que ustedes digan, tengo que ir a orar, tengo que ir a leer. Y le choques, pero ¿por qué? ¿Va? Qué aburrido. Y de repente, porque tal vez le preguntan a otro cristiano y dicen, mira, vamos a ver una película. ¿Y vas a ir a orar? Sí, pero bueno, solo voy a ir unos 5 minutos y ahí regreso. Pero que le pregunten a alguien, mira, ¿qué vas a hacer? Va? Voy a orar, ¿va? ¿Y qué cuánto tiempo vas a usar? Fíjate, yo tengo planeado orar unas mis 5 horas, ¿no? O voy a leer, orar y entre leer unas mis 5 horas, y así como que, pero si eso es aburridísimo, pero ¿por qué esta persona que está orando, por qué quiere orar tanto y leer tanto? ¿Por qué no le parece aburrido? ¿Por qué prefiere estar orando y leyendo que estar con nosotros, ¿no? Porque la gente se la lleva también de súper especial, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces eso va a cambiar la razón también de una persona. Bueno, si para a otro cristiano le he preguntado, y otro cristiano, yo solo oro unos 5 minutos, yo oro solo unos minutos, y se pasa jugando PlayStation o otras cosas con otras personas. ¿Me entiendes? Y quiera que no, pues inclusive la persona cuando ya sabe o entiende cosas, va con la persona que es creyente a preguntarle. Al otro no, porque el otro se la pasa jugando con él, ¿va? Entonces son cosas que uno se va a entender y que a veces puede ser inclusive marginado uno por otros mismos creyentes, ¿no? Eso pasa también. Pero uno sabe de que su mayor fuente de vida está en Cristo. Que su mayor fuente de vida está en Cristo. Y hay personas que solo quieren andar con la gente, pero cuando uno conoce que la mayor necesidad es estar con Dios para recibir esa fuente de vida, para recibir esa fuente de amor, esa fuente de verdad que es Jehová, uno sabe que Él es la fuente del amor. Entonces yo me acerco con esa fuente de amor, yo soy lleno de ese amor y eso me va a permitir trasladar ese amor. Y ese amor puede ser en guardar silencio, ese amor puede ser en hablar, en aconsejar, en manifestar aún más el conocimiento de Dios, en traer esperanza, porque no hay esperanza, porque yo ya tengo esperanza en Él. Entonces mi primer servicio es con Él, porque eso me va a ayudar a hacer trasladar todo lo que Él representa hacia los demás. Y toda esa formación en mí, porque así como el enemigo me moldeó con malos hábitos, con malas cosas, asimismo Dios, que es más específico, más perfecto, me va a estar moldeando mi vida, mi carácter, mi forma de ser, para que yo pueda ser prácticamente una imagen de Jesús viva, una gloria, así como Jesús lo fue, que la Biblia dice que Jesús fue la imagen viva de Dios, fue la manifestación perfecta de la gloria. Por eso dijo, muéstranos al Padre y estaremos tranquilos. Pero yo soy como mi Padre y mi Padre es como yo, dijo Jesús. Entonces, la única manera que a veces las personas van a ver a Jesús va a ser a través de nosotros, pero a través de la comunión, de la gloria que tengamos, de la comunión que tengamos. Porque tal vez una señorita va a querer estar con su novio 5 horas, pero otra señorita que va a buscar a Dios va a decir, yo estoy 5 horas con mi amado Jesús. ¿Me entiendes? Entonces, siempre está con el novio, pero ahora con el novio Jesús. Y va a ser diferente. Y las otras se van a preguntar, pero ¿por qué esta pues no tiene novio? ¿Por qué se quiere andar metido con Dios? Y ella puede decirle, mira, es que mi novio, mi Dios, es así, así, asado. Y el otro se da cuenta, el otro es un charabasca, pues, y van a preferir a Cristo. Como yo le he dicho mucho, muchas mujeres dicen, es que yo ando esperando a mi príncipe azul, ¿no? Pues el príncipe azul se llama Jesucristo. Se los presento. Jesucristo es el príncipe azul. No estén esperando por alguien más. Entonces necesitamos dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Y hacer lo malo puede significar dedicarle más tiempo a otras cosas que a Dios. Porque Él es la fuente de vida, Él es la fuente de esperanza, Él es la fuente de gloria, de verdad. Y Él es el único que nos puede librar de este mundo que está prácticamente endemoniado, que está lleno de mentiras, que está lleno de engaños, que está lleno de un montón de cosas y que la gente lo ve como aburrido. ¿Me entienden? Y mira, a mí me molesta cuando alguien dice, demostrémosles que nosotros los cristianos no somos aburridos. Me molesta realmente. Se lo digo claramente,
Y también la otra persona decir, no, es que nosotros quisimos algo. Yo digo, me pongo a pensar, a mí qué me interesa demostrarle a alguien que soy un aburrido. No, no me interesa, porque sé que hay personas que se dedican a las matemáticas, que son, o a la literatura, que ellos dicen, demás personas dicen, es que qué aburrido eso, pero la persona que se sienta en literatura o en matemática, que todos los malos vienen aburridos, después esa persona genera un impacto a nivel mundial por sus logros en los estudios que toda la gente dijo que eran aburridos. Y aquellas personas que dicen que es aburrido, andan molestando en la calle y no hacen absolutamente nada. Y no provocan ningún impacto en una nación. Entonces no me interesa necesariamente que ellos crean o no que soy aburrido. Porque no importa si ellos lo ven así. Porque para mí es aburrido sentarme a ver una película de 2 horas. Para mí es aburrido irme a una discoteca a bailar. Para mí es aburrido a veces inclusive juntarme con un grupo de gente y hablar de puras tonteras. Para mí eso es aburridísimo. Inclusive hasta, les podría decir, yo soy ingeniero de sistemas, inclusive hasta programar me parece aburrido. Me parece súper aburrido. Yo prefiero estar orando o leyendo. Me atrae más eso. Me atrae más danzar delante de la presencia de Dios a solas. Y no me interesa que me digan si soy aburrido. No me interesa demostrar si yo soy aburrido o no. Nada más tengo que vivir la vida que Dios me ha dado y que ellos se den cuenta. Yo no tengo que estar demostrando nada. Yo tengo que vivir a Cristo. Y esa manifestación se va a dar. Y ellos se van a avergonzar. ¿Me entiendes? Si eso pasa, por ejemplo, hay personas que van con el gran carro y ponen sus grandes rancheras, ¿no? Yo me recuerdo que una vez iba en una moto y cabal oí unas rancheras y me comencé a matar la risa porque yo, así como ellos dicen uno que uno es ridículo, ¿va? Digo que ridículo, porque están prácticamente alabando la mentira, alabando el engaño, alabando a la hipocresía, a la fornicación, y no se dan cuenta, y están haciendo un gran ridículo, pero ellos no lo saben. Para ellos son a la que pilas, y tal vez a uno que es creyente le dicen eso es ridículo. Y a veces los cristianos tienen esa pauta. Van en el carro y con el volumen a medio poner. ¿Y acaso cuando estaban en el mundo proclamaban toda esa mentira? Y ahora que están en luz, ¿por qué no lo hacen? Porque no conocen el poder de Dios. Con esos actos prácticamente, ¿me entienden? Tampoco le digo que sean escandalosos, ¿no? Pero lo que quiero dar a entender es esto. No tenemos que estar diciendo que si somos aburridos, ¿no? Si eso hasta en el mundo pasa. Alguien se dedica mucho a estudiar, no, qué aburrido estar estudiando. Y si se van a jugar pelotas, se van a hacer eso. ¿Me entienden? Y quien aparentemente después es el que obtiene el mejor trabajo. La persona que estuvo aparentemente aburrido, metido en una biblioteca estudiando, fue que tal vez tuvo el mejor trabajo. Que tal vez se esforzó más y a consecuencia de ese esfuerzo adquirió inclusive a veces tal vez viajar a otro país para estudiar o trabajar de todo lo que la demás persona dijo que está aburrido. Entonces a mí no me interesa a veces pensar de que si soy aburrido o no soy aburrido. Si piensan que estar encerrado leyendo la Biblia es aburrido, no me interesa. Porque yo sé quién es mi Dios, yo sé la verdad, que la misma Biblia dice que las ovejas clamaban por las plazas, por las calles, no, y no era oída su voz porque no querían oírle. Entonces no estemos buscando que la gente realmente vea que estos somos o no aburridos, porque eso ha provocado que la gente comience a sacar reggaetón cristiano, trap cristiano, merengue cristiano, salsa cristiana, por querer demostrar algo que no tiene que estarse demostrando. Yo tengo que demostrar la verdad, la vida eterna, con mi forma de vida y con la proclamación del evangelio que me fue dado, pues. Y a consecuencia ellos se contaminan porque a veces las personas dicen, es que Dios no anda viendo si hay rock o reggaetón. Y a lo que voy y a lo que voy es esto, como digo, y esos son niveles de contaminación. Es decir, alguien puede sacar una canción de reggae cristiano y puede ser inclusive hasta aparentemente inspirada por Dios. Pero hay niveles de santidad en el cual esa canción no va a entrar. Esa canción no va a entrar a ese nivel de santidad. No puede entrar. ¿Me entienden? Por muchas razones, ¿no? Porque cuando la persona conoce el sentir, el mover espiritual verdadero, se va a dar cuenta lo que significa una mezcla y lo que significa ese sentir. Pero hasta que la persona no se consagre verdaderamente, no va a conocer eso. Y esas consagraciones son el nivel de esclavitud que alguien puede tener. Y alguien dice, no, es que hay que predicar el evangelio. Y claro, yo sé que hay mensajes cristianos que son verdaderos. Y no estoy hablando de las personas que son comunes. En el sentido común de que son famosas, que son reggaetoneros o que cantan trap famosos.
Como los nombres conocidos, no voy a decir los nombres porque realmente no me interesa la promoción, pero sí sé que hay personas que inclusive cantan rap y que tiran un mensaje verdadero, que no son tan conocidos y que conocen más de la palabra que todos esos que están ahí que son famosos. Y yo los he oído y he escuchado las canciones y miro el impacto de la palabra que tiene Dios en ellos, que hasta nombran los nombres de Jehová. Hablan de Jehová Rafa, Jehová Jireh en sus canciones y son personas bien dedicadas, pero también sé de que aún así hay niveles de santidad en el cual esas alabanzas no pueden entrar, porque ya están contaminadas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que todo tiene una base espiritual. ¿Por qué? Porque toda canción, toda alabanza, todo ritmo procede de una doctrina, es decir, una forma de vida. Ya hemos hablado que la doctrina, ¿qué es? Forma de vida. Entonces, el rap, ¿de dónde se originó? ¿Cuál fue su doctrina? ¿Cuál fue su forma de vida? El trap, el reggaetón, ¿cuál es su forma de vida? ¿De dónde nace esa forma de vida? Entonces, cuando alguien canta un reggaetón, está cantando una forma de vida, un ritmo, que ese ritmo llevó a una forma de vida. Entonces, por eso es que ya nace contaminado el sonido, porque ya viene con una contaminación de una forma de vida. Por eso el merengue vienen de formas de vida del mundo. Entonces, eso viene ya con una gran contaminación. Y eso se entiende, no es decir solo decir, es que es malo que canten eso, es malo que tal cosa, es malo que otra. Sino es entender el trasfondo espiritual de por qué es que eso viene contaminado. Porque cuando uno comienza a buscar mucho a Dios, se da cuenta que esas canciones ya no lo sacian a uno. Se siente uno vacío, es como que le echaran una gota, a veces uno dentro de un gran tonel, no da. No es aquello que me lleva a entrar a una comunión. ¿Por qué? Porque vienen basadas en doctrinas. Por eso que hay alabanzas, las alabanzas que más impactan es porque vienen de una doctrina, es decir, de una forma de vida. Por ejemplo, el famoso canto de Remolineando, no sé si lo han conocido, que dice que es un canto que se ha extendido por muchos lados. Inclusive dice que en otros idiomas y casi todo el que es creyente conoce ese cántico, el Remolineando, ¿no? Porque andan sonando por todos lados. Ahorita no sé si tanto, pues, pero en los tiempos, por lo menos de que salió hasta la fecha, se canta, inclusive en la iglesia se canta mucho. Pero ese cántico nació prácticamente de una revelación que Dios le mostró a la persona acerca de la identidad de David y muchas otras cosas que yo vi el testimonio de eso, lo busqué en internet y lo encontré. Y nace de un gran impacto. Entonces él prácticamente lo que está cantando es una forma de vida y el ritmo va acompañado de esa forma de vida. ¿Por qué? Porque se dan cuenta las canciones de a veces de las que son las que mucha gente llama congregacionales, que no creo que se llamen, la deban denominar así, pero realmente son con mucha alegría, mucha libertad. ¿Por qué? Porque es la forma de vida. Después hay canciones que a veces tal vez no me gusta, que son cristianas, que son bien depresivas. ¿Por qué? Porque en el mundo se canta así como que, porque hay de enamorar, son así como depresivo el sonido. Entonces cuando los ponen lo trasladan que ellos son cristianos, ¿no? Cantan igual como que estuvieran depresivos, porque es la forma que tenían antes y la trasladan ahora, porque no han sido purificados. ¿Por qué? Porque no dejaron de hacer lo malo y aprendieron a hacer lo bueno, pensando de que, es que Dios agarra parejo. Y es algo que tenemos que, como digo, tenemos que tener bien en cuenta, no por el hecho de solo decir, no, es que eso es pecado, es que no, sino entender de por qué es, cuál es la razón de por qué no es. Y como les digo, yo no estoy diciendo que nadie oiga reggaetón o lo que sea, ¿me entienden? Porque puede pasar de que alguien lo puede oír, lo puede tener en su lista de reproducción, está bueno. Pero el punto es de que se va a dar cuenta de por qué es. Porque yo sé, ¿me entienden? Yo sé lo que significa un rap cristiano y cómo inclusive hay una persona que cantó mucho, que por ejemplo, aquel que había muerto la canción, que hay personas que se convirtieron a Cristo por medio de la canción de ellos, de este señor, ¿no? Pero, porque aquel que había muerto, porque el que no sabe esa canción, hace referencia a la resurrección de Cristo. Pero, como le digo, puede llevar a muchos, sí, pero no me va a servir a mí a veces para una comunión e intimidad. Y eso cuando, como digo, cuando uno ya comienza a entrar y adentrarse en Cristo, cada día más en profundidad, en el sentido de amor, en la necesidad, y esas canciones
ya se quedan cortas. El nivel de presencia. Inclusive a veces uno puede menospreciar cánticos que son verdaderamente espirituales, porque uno no está en esa dimensión. Y uno dice, ¿a qué aburrido este cántico? Y porque a mí me ha pasado, yo he oído cánticos que igual, o sea, me gusta, sí, está bien, la letra está bonita. Y a veces aparentemente se escucha aburrido, pero ya cuando uno entra en esa dimensión espiritual, se da cuenta del nivel de gloria que ese cántico tiene. ¿Por qué? Porque, como digo, en Dios no se maneja solo así los ritmos, en Dios tiene dimensiones, Dios tiene estaturas, Dios tiene como que lugares, como que usted entra en un cuarto, este es el cuarto de juegos, este es el cuarto de la sala, este es el cuarto de la biblioteca, y dependiendo en qué cuarto es la actitud. En una sala de juegos no necesariamente va a agarrar un libro y me va a poner a leer. Y en una biblioteca no necesariamente va a comenzar a hacer bulla, ¿va? Así son las dimensiones de Dios. Hay dimensiones que son de algarabía, hay dimensiones que son de reverencia, y hay personas que quieren solo habitar en una. Por ejemplo, hay veces cuando miran el algarabía que hay en una iglesia, la gente dice, ellos están en desorden. Y a veces cuando uno va a la iglesia a ellos, tal vez ellos están quietecitos, se paran al mismo tiempo, como fueran soldados, y son bien reverentes. Y alguien dice, a la que aburrido eso. Pero no entendemos que pueden ser dimensiones complementarias que tenemos que aprender a vivir ambas. Tenemos que aprender a vivir la algarabía, es decir, el bullicio, si queremos llamarlo así, la locura, pero también tenemos que aprender a vivir la reverencia, que aparentemente va a parecer aburrida, pero cuando uno conoce la gloria que pasa en la reverencia, uno no quiere salir de ahí. Pero son manifestaciones que hay que aprender a vivir, tanto la algarabía como la reverencia, pero por eso lo mismo les digo, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Uno tiene que conocer lo bueno, y lo bueno puede ser cantar en algarabía. Lo bueno que es cantar en reverencia, pero no solo venir y juzgar a alguien, y también con las canciones que uno escucha, porque miren, las canciones que ustedes escuchan los puede truncar para crecer su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no solo les están transmitiendo la letra, sino están transmitiendo su espíritu. Ustedes pongan cualquier cantando, pongamos a alguien que sea cantante cristiano, aparentemente que él dice que es cristiano. Si él se pone a cantar, él marca la revelación de la letra que él tiene. Puede ser que sea falsa o vacía, que también es algo espiritual, y puede trasladar una letra. Y usted dice qué bonita la letra. Puede ser también de que él también no solo está transmitiendo la letra, sino que está transmitiendo el espíritu de él a sus vidas. La creencia que él tiene espiritual la está trasladando. ¿Por qué? Porque todo es espiritual. Entonces él está cimentando sobre ustedes siempre, siempre, siempre algo. Por eso es importante, importantísimo, oír alabanzas que sean puras. Oír alabanzas, y uno le puede preguntar a Dios y decirle, Señor, mira, Señor, ¿qué alabanzas me recomiendas? O que le ayuda a uno a que le provea alabanzas. Porque mucha gente pasa, y digo esto la alabanza porque mucha gente pasa mucho escuchando música y tal vez no pone la audiobiblia, por ejemplo. No es que no es como de que diga, bueno, voy a comenzar mi día de trabajo y voy a poner hoy todo el libro de Salmos y voy a escuchar todo el libro y uno pone ahí. No, ¿me entienden? Ni siquiera para una prédica se hace eso. Sino lo primero que se hace es voy a poner mi lista de reproducción y ahí le vamos lo que les guste a cada quien, pues, o ponen la radio. Y prácticamente se ministran conforme a lo que otros conocen o lo que otros piensan. Y uno automáticamente a veces da su aprobación. Pero si uno conoce un poco más, va a saber de que a ese nivel de ministración yo le puedo llevar a uno para que uno tenga comunión con él. O como digo, es aprender a hacer lo bueno. Así como antes lo malo me ministraba. Por ejemplo, alguien se sentía triste, ponía canciones alegres para ponerse alegre. O ponía canciones más tristes para sentirse más triste, ¿o? En el mundo. Pero ahora en la luz, ¿cómo es? Estoy yo triste, me siento mal, ¿qué puedo cantar? Pues hay un cántico que me gusta mucho cuando dice, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, con todo, con todo, yo me alegraré en Jehová. Porque prácticamente ese lo he cantado en momentos que no he tenido ni para, por decirle a la gente, ni para comer, ¿va? O con unas grandes deudas. Entonces digo, bueno, me quitaron, no tengo nada, pero con todo me voy a alegrar en Jehová. Y ese cántico me ha servido para ministrarme que no me importa la situación en la cual me encuentro. Lo que me importa es estar en la presencia de Dios.
porque como conocemos la administración espiritual y la podemos aplicar a mi vida, no necesariamente, como digo, no necesariamente que yo me ponga un altar y comience a ministrar, sino yo, en mi intimidad, en mi razón, en mi entender, Él me ministre y yo pueda saber, ok, es como que uno sabe, uno está malo el estómago, ¿qué hace? ¿Entiende? Uno va a comprar algo la medicina o algo y se lo mete a la boca porque ya sabe, ya conoce los efectos. Igual pasa con Dios. Uno conoce, se siente triste, se siente mal, etcétera. Uno puede poner ciertas alabanzas que sabe que le van a ayudar, que sabe que le van a ministrar a uno. Uno se está sirviendo a Dios y a uno mismo, porque Dios no necesita que uno ande así como cabizbajo todo el día. Y así mismo no es saludable que uno se la pase cabizbajo todo el día. Entonces uno tiene que entender, y yo le puedo decir, mira amigo, escucha tal alabanza. ¿Entiendes? Yo estaba triste y de repente triste se me hizo ponerte a cantar. ¿Cómo así? Si estoy triste, yo lo que quiero es llorar, no cantar. Pero Dios sabe, Dios conoce, Dios es el médico perfecto que receta las cosas necesarias. Pero si no tenemos el medicamento, si lo queremos llamar así, no podemos correr, no podemos tomar el medicamento. Si tenemos un medicamento chafa, no lo podemos tomar porque nos va a hacer daño, no está aprobado por el Rey de Reyes. Igual pasa con las alabanzas. Entonces las personas solo escuchan a las alabanzas y las agarran y las agarran y las agarran y no saben lo que está provocando en ellos las alabanzas. Una alabanza es como a veces una prédica, ¿me entienden? Porque está ministrando sus vidas y no sabe lo que se están metiendo prácticamente. Yo les digo todo esto porque yo no comencé así, pues yo comencé de que yo escuchaba mucho otro tipo de música cuando comencé en la iglesia, como reggaetón, rap inclusive, y otras cosas, otros ritmos, pero llegó un punto de que mi necesidad fue mayor y ya no sentía que eso me llenaba. No sentía que me llenaba, yo decía, necesito más, esto no me llena, no me satisface. ¿Va? Entonces comencé a buscar cánticos y cánticos y comencé a conocer unos y este sí me toca, este sí me llena, etcétera. Pero ya en el proceso, en el camino del creyente, etcétera, ya el Señor me comenzó a mostrar cómo es más o menos la cosa con los cánticos, con las canciones, con la música que hay en el mundo, que hay mucha contaminación, que como les digo, puede truncar su vida espiritual. Le puede truncar su vida espiritual y no van a crecer. Y se pueden preguntar, mira, ¿por qué no crezco? Y él le puede decir, mira tus alabanzas. ¿Qué estás alabando? Porque así como es su nombre, así sea su alabanza, dice la Biblia. Y puede ser que esas personas que estén cantando conozcan un nivel del nombre de Dios y ustedes conozcan un nombre mayor que Él. Y entonces no les va a casar, porque así como es su nombre, así sea su alabanza. Entonces ustedes pueden, inclusive Dios les puede regalar cánticos para que ustedes les canten a Dios. Cántico en el sentido cántico nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Porque en el mundo alguien se cantaba rancheras o cantaba o hasta por molestar, o se ponía en su cuarto a cantar. Y ahorita que está en Cristo también no lo hace. ¿Pero por qué? Porque no tiene en su corazón sembrado eso. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Y mire, solo estamos hablando de medio toqué las alabanzas cristianas. En el mundo también es igual, ya hemos hablado de eso, que alguien canta adulterio, alguien canta fornicación, alguien canta engaño, pero es porque nacen de doctrinas, nacen de formas de vidas. Por eso inclusive hay un ritmo que se llama la lambada, no sé más, que no sé si así se llamaba, que fue prohibido. Hay bailes que son prohibidos porque son demasiado sensuales. O sea, ¿por qué es un baile sensual? Si se dan cuenta, según el tipo de música, es el tipo de baile. Ustedes no miran bailar sensual a alguien que baila break, o que necesariamente hip hop van a bailar sensual. Hay ritmos como la salsa, merengue, la kizomba, que son ritmos sensuales. ¿Por qué? Porque la esencia es sensual, porque la forma de vida, la doctrina es sensualidad. Entonces cantan sensualidad, bailan sensualidad, porque viene de una forma de vida. Entonces cuando alguien es creyente y a veces agarra un ritmo de reggaetón, salsa, etcétera, ya hay algo un poco contaminado de eso y no hay una pureza extrema, sino que hay una mezcla, hay una deformación. Tenemos que tener eso bien en cuenta. ¿Por qué? Por lo mismo de los cerdos. Porque no sea que eso provoque que un espíritu entre y gobierne sobre nosotros. Y ellos mismos le hayan pedido a Dios autorización. Señor, ¿puedo ir a tal persona que es un cerdo? Es decir, está propensa para que yo la posea. ¿Puedo ir? Y Dios le va a decir, anda. Porque le piden permiso a Dios. ¿Pero es por qué? Porque la persona ya permitió que entrara en ella. Y alguien no me cree, la Biblia dice, por cuanto no habéis amado la verdad, yo os enviaré un espíritu de engaño para que crean a la mentira.
porque no creyeron en la verdad, porque estuvieron contaminando constantemente para seguir en sus fornicaciones, adulterios, etcétera, y a consecuencia Dios va a permitir que entren en ustedes, porque aquí dice, podemos ir a esos cerdos, vayan. Traducido, podemos ir a esa persona que se anda contaminando todos los días, podemos ir a esa persona, habitar en él, porque día a día hace lo mismo y es hijo tuyo. Vayan, Dios le va a decir, Dios le va a dar el permiso, porque la misma persona está dando la autorización, diciendo a través de su contaminación, no me interesa tu vida verdadera. Pero más cuando uno obedece a la verdad, le está diciendo a Dios, yo necesito tu vida verdadera, yo necesito tu amor. Entonces, no sé si tiene alguna duda o pregunta. ¿No? No, Juanjo, gracias, ya en parte no. Entonces, si gustan, cerremos para ahora, que también tengo otra reunión. Bueno, Padre, en nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad de hoy. Te pedimos que nos ayudes para ser rescatados, ser liberados, para que no nos sigamos contaminando y podamos ser santos en ti, para poder escoger las alabanzas que tú nos quieres dar. Ayúdanos para ser cimentados en la fe, en armonía, en la gracia, y ayúdanos para ser santificados y purificados. Entender las verdades espirituales y vivir en ello para ser libres y ser ministrados conforme a tu verdad, conforme a tu justicia, conforme a tu santidad y fidelidad. Te pido que ayudes a cada uno a comprender y a vivir tu evangelio y que todos podamos comprender y habitar en ti, saber que hay algo que nos puede estar haciendo daño espiritualmente y quitarlo de nosotros y vivir la eternidad en justicia y en amor. Te agradecemos por todo. Habita en cada persona y vivifícala para que puedan ser libres en ti, igual también nosotros poder ser libres cada día más y para poder trasladar la libertad y la verdad en Cristo. Te agradecemos y te entregamos este tiempo en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Entonces, gracias por todo. Hoy vamos, primeramente nos vemos a las 8 y que Dios guarde y vivifique y santifique sus corazones en Cristo Jesús. Muchas gracias, Juanjo, Dios te bendiga. Amén. Gracias, Feliz Juanjo. día, bendiciones. Bendiciones.